La pregunta que más predomina entre los dueños y dueñas de negocio: ¿cómo tengo un equipo ganador? ¿Cómo tengo un equipo ganador? ¿Tú qué responderías a esa pregunta? Bueno, Mario, para mí lo más importante, y siempre se lo digo a mis amigos y a mis clientes, es, ¿tienes tú construido los cimientos para tener un equipo ganador? O sea, empezamos desde ahí. Uf. Ujú. Y la gente cree que tener un equipo ganador es simplemente contratar gente y dar una descripción de puesto y dele para allá. Otros creen que no, que hay que pagarle a la gente mucho cuarto y darle mucho incentivo y darle mucha tecnología. Pero ni siquiera muchas veces tenemos claro qué queremos, hacia dónde vamos, con qué contamos, cuáles son mis límites, cuáles son mis valores. Y todo eso se refleja desde el proceso de reclutamiento y selección, que no se da de forma adecuada, hasta tener un alto nivel o una alta tasa de rotación de personal que les cuesta a las empresas tiempo y mucho dinero. Entonces has dicho algo muy interesante sobre el proceso de reclutamiento. Y yo te pregunto, ¿cómo es un proceso de reclutamiento óptimo que te permita tener ese equipo ganador? Mira, lo primero es que tú como líder tienes que tener claridad. Número uno, cuáles son tus valores como líder y cuáles son los valores de la organización, que no necesariamente van a coincidir los valores de la organización con tus valores personales, pero sí debe de haber algún tipo de coherencia entre uno y el otro que se puedan complementar y existir. Una vez tú tienes determinado esas dos cosas, tus valores y los valores de la organización, lo segundo que tú te tienes que preguntar es, ¿para qué yo necesito este rol en mi equipo? ¿Cuáles son las funciones que va a hacer? ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener? Y sobre cuáles resultados yo me voy a dar cuenta si es efectivo o no. Todo eso tú Eso es tienes mucho que trabajo, tenerlo Ámbar. de antemano. ¿Por qué? Porque hay cosas que cuando haces el proceso de reclutamiento, automáticamente te van a ir dando pistas de esa persona en la que, vuelvo y repito, estás invirtiendo tiempo y recursos para que le devuelva a tu organización esa inversión multiplicada, no solamente en ventas o en un rendimiento, sino también en el tema de la proyección, del posicionamiento, de la satisfacción de tu cliente. Y esa inversión tú tienes que hacerla con conciencia, así como, qué sé yo, tú no irías a invertir en cualquier individuo que te diga, Mariu, dame 100 pesos y te voy a traer 1 millón mañana. Así mismo, con ese mismo cuidado, tú tienes Wow, que sí. elegir a la gente que va a estar contigo. Entonces le pongo un ejemplo y eso le pasó a una de mis clientas hace poquito. Y yo le dije, banderita roja, y no me hizo caso. Y ayer me llamó y me dijo, vieja, tú tenías razón. Ella conoce a esta chica que tiene un currículum impresionante, que ella siente que es la persona, pero, oh sorpresa, se da cuenta de que ella mintió en su currículum. Y uno de los valores principales de su negocio es la honestidad. O sea, ella lo tiene eso muy claro, lo trabajamos en sesión y ella tiene mucha claridad de que eso es un valor innegociable. Pero ella dijo, wow, esta tipa tiene este currículum tan impresionante, me mintió en este aspecto, pero ella tiene tantas otras cosas. Yo le dije, sí, pero eso es algo del carácter que tú no lo puedes cambiar. Y eso va a volver a pasar en algún momento. Lo único que en este momento tú estás de este lado y tú sientes que este es el santo grial que te va a salvar. Pero así mismo como ella de entrada te escondió información y no fue sincera, cuando ella esté dentro de la empresa lo va a volver a hacer. O sea que lo que tú me estás diciendo es que cualquier persona que quiera contratar personal, primero tiene que conocerse a sí mismo y conocer sus valores. Correcto. No es tan fácil a veces reconocerse cuando tú estás comenzando con un negocio o tienes pocos años o no has tenido ninguna experiencia reclutando personal. Normalmente, y me pongo en la lista, en la fila, tú comienzas con la información que llega de los libros, de las recomendaciones, de la mentoría, pero una vez estando en el camino es que tú comienzas a probar lo que significa liderar a otras personas. Claro. En tu camino te ha tocado acompañar a otras personas que están en situación de iniciar
el proceso de reclutamiento que viene, digamos, con la mente clara de no sé para dónde voy? Mira, yo tuve un caso súper lindo de una clienta que ella llegó con la claridad de todo lo que ella no quería, Ok. porque ya lo había vivido y no le había salido bien. Cuando tuvimos la sesión de claridad, ella se pudo dar cuenta de cuáles fueron los errores que ella cometió en sus experiencias previas y todo lo que ella se saltó del proceso, porque esto es un proceso. Entonces, para las personas que nos ven y nos escuchan, ¿por dónde empiezo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que tú no estás dispuesto a negociar? Y una vez que tú definas eso, por ejemplo, en el caso de esta otra cliente mía que decía que era la honestidad, sé firme con eso. Y si no pasó ese filtro, no lo pasó. No le dé esa segunda oportunidad porque la gente siempre es sincera respecto a quienes son realmente. Entonces ahora, si eso Somos no... nosotros los que decidimos Sí, ignorarlo. decidimos hacernos lo loco, en buen dominicano. Otra cosa muy, muy importante que siempre le digo a mis clientes es analiza cómo se ve un valor para ti y descríbelo. Porque a lo mejor lo que para María Eugenia es responsabilidad, para Ámbar es diferente, tiene una interpretación distinta. Y un ejercicio que hacemos es preguntarnos cómo se ve ese valor, cómo actúa, qué lo mueve, incluso cómo camina. Explícame un poco de eso. Es decir, ¿cómo tú defines un valor? Te voy ¿Cómo a... actúa un valor? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que dicen que uno de sus valores principales como persona es su familia. La familia es lo más importante. Pero trabajando a más profundidad, no necesariamente que la familia es lo más importante en todos los casos. A veces lo que es más importante es la responsabilidad de estar presente donde estoy. Entonces, esas personas que, por ejemplo, dicen, mi familia es mi mayor responsabilidad cuando están haciendo un proyecto que les apasiona y que tienen que trancarse un fin de semana, nada más trabajar en eso, se sienten en conflicto y dicen, es que no le estoy dedicando, yo le estoy quitando el tiempo de toda mi familia. Y entonces están en ese diálogo interno, en ese debate interno, que les afecta sus resultados. Pero cuando nos vamos a la raíz del asunto y eso se trabaja en una sesión un poco más profundo, ellos llegan, no, es que mi valor más importante es la responsabilidad de decir y cumplir con lo que ya yo me he comprometido. Entonces, si estoy con mi familia, me desconecté, estoy presente. Si decidí entregarme un proyecto, estoy presente para el proyecto y se lo comunico a mi familia. Y ya se quita esa incoherencia que afecta mucho, porque con esto de liderazgo hay mucho también de mentalidad y hay que tener la mentalidad en el lugar correcto para poder tomar las decisiones correctas por la razón correcta. Excelente. Ámbar Zorrilla, especialista en liderazgo, en proceso de transformación de dueños y dueñas de negocios, de personas en general. Tú has estado trabajando durante muchos años el tema transformación. Y en el liderazgo hay tantas aristas de la cual hablar de transformación. Venimos de una pandemia, de donde hay de alguna manera todavía secuelas de lo que significó para muchos el cambiar de mentalidad, cambiar de forma de vida, cambiar de forma de relacionarnos, y las empresas no se quedaron detrás. ¿Tú pudieras decirnos, basado en esta gran transformación que ocurrió en el mundo, ocurrió en nuestro país, cuáles son los tipos de liderazgo que pudiéramos encontrar ahora y cómo pudiéramos, digamos, aprovechar el contexto para reforzar esos liderazgos? Bueno, así a grandes rasgos yo te podría decir que en mi experiencia profesional veo muy marcado en nuestra sociedad 3 tipos de líderes. Veo un líder autocrático, que es un líder que por ahí cariñosamente lo llaman jefe, donde aquí lo que se va a hacer es lo que yo diga, yo soy batuta y constitución y esto es lo que va. Y no se toma ese espacio de escuchar, de aprender, de retroalimentar o de comunicar. Él informa cuando entiende que debe de informar. Y ese es un estilo de liderazgo que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, sobre todo después de la pandemia, donde en sentido general a nivel mundial hay estudios que demuestran que la fuerza de trabajo cambió su mentalidad y ha puesto mayor valor
en algunas cosas, sobre todo en el ¿Cómo salario cuáles? emocional, por ejemplo. En el salario emocional, en sentirse en un espacio de trabajo seguro, donde pueda crecer, donde pueda desarrollarse, donde pueda comunicar sus ideas con seguridad. Todo eso ya son factores que ese tiempo de reclusión durante la pandemia trajo como consecuencia esa reflexión. Y por eso ahora se habla en la literatura de la famosa renuncia silente. Sí, Ok. el Eso es el cuando, quiet quitting, como cuando tú te vas y entonces que dejas el cuando tú te trabajo. desconectas y tú decides qué es lo mínimo como colaborador que puedo hacer para que no me voten, pero más allá, Y que más levante la nada. mano todo el que no ha vivido eso. Entonces, ese es un tipo de liderazgo. Y hay otro tipo de liderazgo que es un liderazgo más dejar hacer, dejar pasar. Un liderazgo donde, bueno, ellos saben lo que tienen que hacer y no hay límites, no hay reglas. Usualmente ese líder quiere caer a todo el mundo y él entiende que son sus canchanchanes más que sus colaboradores, y los equipos de trabajo necesitan visión, necesitan dirección. Ese es el rol de un líder. Necesitan influencia. Entonces, en esos ambientes es muy desordenado y la gente no sabe qué hacer, qué esperar, porque es según yo me sienta. Y hay muchas organizaciones en este momento que no están teniendo resultados por esa precisa razón. Hay otro tipo de líder, que es el líder transformacional, que es aquel líder que, Transformacional. sí, es aquel líder que a través de su ejemplo inspira, motiva y desarrolla el liderazgo de la gente que trabaja con él. ¿Cómo tú puedes, con equipos diversos, ser un ejemplo para todos al mismo tiempo? Lo primero y lo que a mí me ha funcionado en la práctica es ser coherente lo que tú dices con lo que tú haces. Desde que tú marcas esa raya, ya ahí la gente comienza a respetarte. Que eso es otra cosa, sobre todo para aquellas personas que están empezando a liderar un negocio o un equipo. Es importante recordar que el liderazgo, digamos, si fuese una escalera, tiene distintos niveles. Y el primer nivel es la autoridad que te da ser el gerente, ser el dueño, ser el CEO, como ahora está muy de moda en las bios de Instagram. Eso te da ese primer nivel, la autoridad. Pero para tú ganar confianza, respeto, tener influencia en la gente que tú lideras, que la gente esté dispuesta a dar la milla extra, eso conlleva un trabajo consciente. Primero, como te decía, de vivir en esa coherencia, que no siempre es fácil, sobre todo si tú tienes temas ya personales donde tú, a través de tu trabajo, tú estás buscando la validación, la aprobación de otros, complacer a otros para sentirte valioso, que puede suceder. Tú dices que un líder puede estar buscando eso con sus colaboradores. Sí. ¿Cómo se ve eso en la realidad? ¿Cómo tú detectas que hay un líder? Tú como especialista en tus sesiones, ¿cómo tú detectas que el líder está buscando esa aprobación, esa validación de sus colaboradores? Un ejemplo súper sencillo, cuando me llegan clientes a la sesión, donde me dicen, ay, esta persona está haciendo esto y esto, como no debe de ser. Y yo, ¿y qué tú has hecho al respecto? No, lo que pasa es que yo no le he querido decir porque yo no la quiero ofender, yo no quiero que se vaya a sentir mal, esa pobre muchacha que necesita su trabajo. Entonces yo soy muy clara, le digo, ok, ¿por qué tú estás buscando la aprobación de esta persona? Porque eso es lo que tú estás buscando aprobación y validación de que tú eres buen líder porque esta persona está contenta. Y hay que normalizar las conversaciones incómodas en los equipos, hay que normalizar que no siempre el feedback va a ser positivo. Ahora también hay que normalizar la manera en cómo se conduce esa comunicación, de cómo se da esa retroalimentación de una forma firme, respetuosa, pero sin dejar de señalar los aspectos negativos, siempre centrado en la conducta que se desea cambiar el resultado, sin atacar a la persona, pero no se puede dejar de hacer. Tú mencionaste en el proceso de transformación que has acompañado a diferentes líderes.
procesos de ahora mismo cuando tú tienes reclutamiento nuevo de personal, pero también cuando tienes un equipo que hay que llevarlos hacia un proceso de cambio. Pero ¿qué implica en cualquier modo esa transformación de yo pasar a ser un líder, estoy iniciando, o de yo mejorar mi sistema y mi formato de liderazgo? ¿Qué implica? ¿Qué debemos esperar? Mira, lo primero es estar dispuesto a hacer un trabajo y una mirada interior. Eso es lo primero. Esos son tus cimientos. Y así como un edificio, si su zapata está mal, se puede caer, así mismo nos pasa a nosotros como líderes y como personas. Entonces, hay que tener claridad sobre esos cimientos. Hay que saber realmente qué se espera y ser coherente con eso que se espera. Porque también como líderes nosotros tenemos responsabilidades. Nosotros tenemos cosas que nuestro equipo espera de nosotros y que hay Y que una vida dársela personal, Claro. una vida como líderes. ¿Sabes qué me pasa? Yo llevo ya, tú sabes, como algunos 3 años trabajando mucho en mí misma. Trabajando en mi mentalidad, en la forma en la que yo quiero vivir la vida, en el estilo de liderazgo que quiero tener, en el estilo de vida que quiero tener, en todo eso. Y cuesta mucho, en eso, es un proceso muy largo. No se da de la noche a la mañana, me ha tomado 3 años llegar a tener la mentalidad que tengo ahora y sé que todavía me queda muchísimo por transformar. Pero en ese camino, para alguien que no está dispuesto a esperar 3 años para hacer un proceso de transformación, en ese camino, ¿qué sí puede hacer una persona que quiere liderar correctamente en ese proceso de transformación? Mi consejo, tengo 2 grandes consejos de lo que a mí me ha funcionado. Ojo, todo lo que estamos hablando en esta conversación está basado en mi experiencia personal aplicando un montón de herramientas que hay ahí afuera. Lo primero es busca ayuda. Busca ayuda. Siempre, aprendí temprano que un mentor te puede ahorrar Mucho. tiempo Siempre hablo de y ese dinero. tema. O Es sea, increíble. no lo hagas solo, porque quizás tú estás intentando y no está mal, por tu propio medio, resolver algo o mejorar algo. Pero muchísimas veces no está en tus manos poder dar eso, porque imaginémonos que esto es tu nivel de liderazgo y tú estás aquí. Tus resultados nunca van a poder saltar ese nivel. No van a poder saltar ese nivel. Ahora, cuando tú tienes una persona que te acompaña y te mueve a ver otro nuevo nivel, otro techo, entonces ya tus resultados van más rápido. Y eso a mí me ha pasado. ¿Y qué pasa con quien no tiene los recursos para...? Entonces, ahí viene el consejo número 2. Elige mentores que tengan libros, que tengan podcasts, que tengan videos, que vayan alineados a lo que tú quieres. Ahora, no elija 40, porque te va a volver loco tanta información que quizás desde el momento de vida que cada uno de ellos está hablando, puede sonar contradictorio. Si no, elige a 1 o 2 que estén alineados con tus valores. Vuelvo a lo mismo. Y basado en eso, escucha. Por ejemplo, a mí me encanta, si voy a escuchar una conferencia o un podcast, lo escucho normalmente 3 veces. La primera vez es solo para familiarizarme con el contenido y eso es lo que uno hace mientras va manejando o está haciendo otra cosa. La segunda vez yo me siento en una cita conmigo, solo a escucharlo, a tomar notas, porque eso lo que hace es que me fija el conocimiento y me va dando ideas de dónde yo puedo accionar esta información, porque de nada vale que usted busque mentoría o haga formación o lea un libro y no aplique nada de eso. Entonces, cuando tú te sientas, por ejemplo, con un podcast y tú lo vas pausando y vas anotando, ok, yo puedo hacer esto, se me ocurre esta idea, puedo hacer tal cosa, esa es una herramienta muy poderosa. La tercera herramienta que ahora que estamos hablando también la he utilizado y me ha funcionado mucho es lleva un journal, lleva un cuaderno.
donde tú vayas escribiendo no solamente estas nuevas ideas que vas aprendiendo, sino cuando la aplicas, cómo te sientes, cuáles son los resultados, porque eso te va a ayudar a dos cosas. Primero, a tener más claridad con tus ideas y segundo, a poder tener ese recuerdo de las cosas que vas logrando y de cómo vas evolucionando en el tiempo, que usualmente no lo hacemos eso por la rapidez y creemos que estamos en el mismo lugar que hace 6 meses y la verdad que no es así. Yo recuerdo que hay uno de los primeros episodios que grabamos que habla sobre la gestión del conocimiento dentro de una empresa. A veces el conocimiento está dentro de ti. Por lo que tú mencionas, uno se va formando, va repitiendo la formación y se va quedando con algo diferente. Y muchas veces nosotros como profesionales tenemos las herramientas internas para llevar a cabo. Solo necesitamos como esa orientación de esas herramientas, úsalas. Tú hablas de los valores, una herramienta. Pero ¿qué pasa cuando yo como líder no tengo el tiempo para hacer esa exploración? Lo escucho muchas veces, por eso la pregunta de todo eso está muy bonito, es genial, sí, yo tengo que avanzar, pero yo no tengo tiempo. Ahora mismo tengo que enfocarme en el negocio, hay que producir dinero, no tengo tiempo. ¿Cómo encuentro gente que venga ya lista para... Te ríes porque es lo que sucede normalmente. ¿Cómo encuentro gente que ya esté lista para trabajar conmigo? Como listo y servido a la puerta. Mira, en mi experiencia hay que tener uno mínimo para que eso se dé. Y aunque quizás no tengas tiempo, también yo creo que hay que reformular esa idea y verla desde otro enfoque. Si yo no tengo el tiempo como dueño de negocio para sentarme y reflexionar qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, cuáles son los valores que mueven este negocio, porque tengo que producir, entonces el tiempo que tú pierdes cuando tú haces lo mismo una y otra vez y tú han pasado 6 meses y ya tú tienes 4 gente 6 diferentes. meses o 5 años, por ejemplo. También. Pero vamos a ponerlo en el caso de alguien que recientemente llegó a mi sesión, que tenía 6 meses con una vacante, de los cuales ya la habían pasado 4 personas. Y es por no detenerse. Entonces, a veces hay que detenerse un momento para avanzar. Yo no te estoy hablando que haga la redacción del manual de proceso y que yo sé que esas son cosas más complejas. Pero tener esa claridad de cuáles son las cualidades que tú estás buscando. Porque si son habilidades técnicas y conocimiento, eso con formación, con acompañamiento, se desarrolla. Ahora, en mi experiencia, los valores o la gente lo tiene o no lo tiene. La ética se tiene o no se tiene. Tú no tienes un cuarto de ética. Entonces, tienes que tomar esa pausa, aunque no te guste, y hacerlo. No tienes que irte a un retiro espiritual, aunque si te va, qué bueno. Pero sí tienes que tomarte eso para por lo menos eso tenerlo claro. Lo otro es que si no tienes mucho tiempo y quieres enfocarte en el negocio, apóyate de empresas que están ahí, que son encargadas de hacerte ese proceso de reclutamiento. Ya te llegan a ti todos esos perfiles depurados, validados con la información que tú le diste. Lo que tú tienes que tener esa claridad, porque eso es como el ahora muy utilizado el ChatGPT. ChatGPT va a hacer lo que tú le digas y no te va a leer la mente. Entonces tú tienes que estar muy claro en cuáles son las instrucciones que tú le vas a dar para que el insumo que te dé llene tus expectativas. Lo mismo pasa si tú vas a correr el proceso por ti mismo o vas a buscar a una empresa que te apoye a hacerlo. Tú tienes que decirle con claridad qué es lo que tú estás buscando. Tú sabes que en ese proceso de reclutar o de tener un equipo ganador, que fue la manera en que comenzamos esta entrevista, también te lleva por caminos en los que tú descubres que quizás no era tan importante una cualidad u otra. Uh-huh. También suele pasar que ni siquiera sé cómo se ve esa cualidad. ¿Qué ejercicio tú recomiendas o qué herramienta tú recomiendas para alguien que necesita comenzar a ver lo que le va a servir para el trabajo, para qué posición? O sea, ¿de qué se puede, además de la asesoría que tú has mencionado, el buscar acompañamiento, el educarse, cuáles serían esas herramientas para poder entender cómo se ve la honestidad? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita.
¿Cómo se ve la responsabilidad en una persona que estás entrevistando? Claro, mira. Lo primero es, Mario, que yo le recomiendo siempre a la gente lo que a mí me ha funcionado, es tener claridad en mi cabeza de qué significa ese valor. Por ejemplo, cuando muchas veces queremos un empleado que tenga más cualidades que Superman, porque toda la cosa bonita y bella en la vida la van a tener, pero no es real, ninguno de nosotros es perfecto. Ahora tú tienes que elegir esas 3 cualidades que para ti no son negociables. Por ejemplo, si para ti la honradez es algo que no es negociable, bueno, pues asegúrate en tu entrevista de incluir y poner eso sobre la mesa. Que te comparta. Es casi como buscar una pareja. Es así, porque cuando tú le das acceso a una persona, a tu equipo, tú tienes que pensar en todo esto. Incluso antes, en mi propio ejercicio profesional, antes de yo incluir una persona en mi equipo nueva, yo hasta pienso si su personalidad se va a adaptar con el resto del grupo o no, con la cultura que hay en la organización. Si esta persona viene con los valores. Otra cosa importantísima es prestar atención durante esa entrevista si manejan un lenguaje común. Y eso tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si en tu descripción mental tú tienes que tú quieres un empleado que sea responsable, que sea honesto y que sea puntual. Esas 3 son tus 3 cualidades innegociables. Cuando tú le estés preguntando a esa persona sobre sus principales fortalezas y te hable de esta cosa, ya esa persona te está diciendo lo que es. Okay. Entonces, es una manera ya de tú empezar a observar si tienen ese lenguaje común. O sea, que las preguntas que se hacen durante la entrevista, más allá de lo que hiciste, tu trayectoria, te pueden permitir detectar estas cualidades, pero lo que tú indicas es que si mencionan las palabras que para ti son esos valores como innegociables, es una buena señal de que va por el camino correcto. Claro, y luego preguntarle a esa persona, por ejemplo, que te dé alguna experiencia, te comparta alguna experiencia donde ese valor se haya visto puesto a prueba. Por ejemplo, si era responsabilidad, ¿tuviste alguna vez alguna fecha límite de entrega que tú entendías que no era justa y cómo tú lo manejaste? Y ya eso te va dando idea. Otra pregunta que a mí me encanta hacerle a la gente, ¿cuál es tu peor defecto? Usualmente la gente te dice que trabaja mucho. Entonces ahí tú empiezas a preguntarle, ¿y por qué tú crees que trabaja mucho? Y ahí te das cuenta de muchas otras cosas de la persona, pero es abrirte a esa escucha activa y a prestar atención a esos detalles, porque normalmente la gente nunca te miente sobre lo que son. Igual me gusta preguntarle a la gente que va a trabajar conmigo, ¿cuáles son tus cosas que tú no negocias? Y yo he tenido gente que me ha dicho, bueno, mire, para mí es innegociable trabajar los fines de semana porque esos son los días donde yo voy a visitar a mi mamá al campo. Y eso yo no lo negocio. O por mi religión. Entonces, ya yo decido si esta persona, si eso se adapta a lo que yo estoy buscando o no. Y nos ahorra a ambas partes muchos dolores de cabeza futuro, muchas expectativas no cumplidas, muchos disgustos. Porque a veces se nos olvida que que se trata de una relación laboral. Totalmente. Es igual a una relación. Tú sabes que hay algo que yo he estado incluyendo en mis entrevistas hace un buen tiempo sobre los proyectos de vida. Sí. Me parece maravilloso cuando... Obviamente es porque también mi modelo de negocio incluye una coherencia entre lo mismo que yo profeso para mí, o sea, mi trabajo también tiene que ayudarme en mi proyecto de vida. Lo mismo quiero para mis colaboradores. Entonces siempre incluyo esta pregunta de ¿cuál es tu proyecto de vida? Para ver si encaja su proyecto de vida con el proyecto de vida del resto del equipo y Totalmente. también, no que sean iguales, sino que en realidad el trabajo le va a ayudar a conseguir ese proyecto de vida. Totalmente, y esa es una excelente pregunta, María Eugenia, porque si, por ejemplo, en el proyecto de vida de alguien que tú estás entrevistando está irse a vivir fuera del país porque ya su pareja lo pidió,
O poner un negocio, exacto. Entonces puede ser tu competencia más adelante. No, y ya tú sabes, por ejemplo, que esa es una persona que si tú decides contratarla, no te va a durar mucho tiempo y tú tienes que estar preparado para eso. Y saber entonces si te conviene o no te conviene. Siempre para mí, y esto me ha funcionado en la práctica y le ha funcionado a mis clientes, es lo siguiente. Yo prefiero esperar agotar un proceso correcto para encontrar a la persona adecuada para el puesto que contratar por desesperación lo primero que me llegue. Me encanta eso, de contratar por desesperación. Sí, y lo he hecho y no me ha salido bien. Y mis clientes lo han hecho y no le ha salido bien. Me anoto en esa lista. Entonces, es como que a veces es mejor tú esperar un par de semanas más y encontrar esa persona que simplemente agarrar lo primero que apareció al mes, tener que salir de esa persona y volver desde cero. Pero cada vez más agotada porque has vivido esto ya varias veces y todo lo que te cuesta. No solo a nivel de recursos económicos, sino también de energía, del impacto que eso tiene en el equipo. Entonces, es mejor hacerlo desde el lugar correcto. Y si te llegaron 3 perfiles y ninguno llenan la casilla que tú estás buscando, mira, sigue buscando, que va a aparecer. Seguro que sí. Doy fe y testimonio de eso, de que más para adelante vive gente y tú puedes conseguir el perfil adecuado, aunque parezca que no existe lo que yo le llamo la lista de Santa. Yo tengo mi lista de Santa de los sí y de los no que busco en un perfil específico. Y me doy cuenta que cuando lo escribo correctamente y lo busco, siempre aparece. Por suerte, siempre aparece de inmediato. Eso es correcto. ¿Sabes, Ámbar? Yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero no daría un episodio del podcast y sé que también otras personas de nuestra audiencia quisieran consultarte porque esto es un tema muy intrigante, el de liderar equipos. La mayoría decimos que sabemos y la verdad que no sabemos porque siempre se encuentra uno con muchas sorpresas en el camino. Y tú has como acentuado muchos elementos desde la forma de liderazgo, lo que sucede cuando no tenemos claro lo que estamos buscando, que yo sé que se ha destapado un sinnúmero de cuestiones aquí y me encantaría volver a invitarte a otro episodio. Yo feliz. Y de hecho me voy a atrever, es la primera vez que hago esto en un episodio, me voy a atrever a abrir el espacio para que las personas puedan hacer también sus consultas. Súper. Para el siguiente episodio, porque yo sé que este es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. O sea, de cómo dirigir equipos es algo que se ha hablado muchísimo, pero que no terminamos nunca de aplicar correctamente. Pero que no quiero que te vayas sin que primero nos expliques cómo fue que tú llegaste a este mundo de trabajar para otras empresas el tema de liderazgo transformacional. Bueno, ha sido un camino muy interesante porque de base lo que yo estudié fue administración de empresas y ahí tú lo ves el tema, no con la profundidad que los años y la experiencia te dan, pero sí eso es algo que está, digamos, en el currículum formal. Pero ¿qué pasa? Yo estudio administración de empresas y yo entro a una institución de educación superior a hacer carrera. Y me doy cuenta de que las universidades es un tipo de organización que contradicen todo lo que dicen los libros de negocio y así les funciona. Y en ese proceso, pues, empecé a desarrollar mis habilidades. Sin embargo, sí tuve la oportunidad de dirigir varios proyectos y procesos en la universidad, pero en la pandemia fue, como diría mi abuela, la graduación. Sí. Nos metimos sin capelo, la trementina pica. Y nosotros tuvimos que pasar en ese momento en menos de 10 días alrededor de unas 2.700 sesiones de clase que eran totalmente presencial. Y eso requirió... O sea, virtualizar todas esas clases. Y eso 2.700 clases. Sí. Estamos hablando de ese entonces, eran unos 6.000 estudiantes, alrededor de unos 900 profesores, donde en ese momento, siendo muy optimista, un 5% de la universidad estaba en ese sistema. Y ahí fue que tuve que sacar, y doy gracias a Dios por todo el camino previo, todas esas herramientas para ver cómo hacerlo. Y ahí fue donde yo conecté verdaderamente con, primero cuando tú estás conectado con tu por qué,
y tú tienes claro tu por qué. Cuando tú tienes claro tu por qué, lo que sea que tú haces es impactante. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando la gente puede conectar con ese porqué, decir, ese porqué a mí, yo también lo vivo, me ayuda, como tú decías ahorita, a mi proyecto de vida. Y después que sucedió eso y como que la cosa se normalizó, empezaron la gente de mi entorno a preguntarme, ¿y cómo esto se hace? ¿Y cómo hago esto? Y ayúdame con esto, y ayúdame con esto. Y bueno, tengo que confesar que María Eugenia fue una de las que me dijo, pero ¿y cuándo es que tú vas a empezar a cobrar por eso? Y yo como que, bueno. Frase típica que le digo a mis clientes, tienes que pensar cómo ese tiempo que estás invirtiendo en otros que ya te está absorbiendo, tienes que convertirlo en un negocio. Y eso no es ser materialista para que no vayan a... Es un asunto de que es tu tiempo. Y como una vez en una sesión hablamos con buenas acciones y todo eso, está súper bien, pero hay que comer, hay que pagar el colegio. Claro, Y ese tiempo ya tú lo estás dedicando y estás ayudando a que otros también tengan un beneficio en base a eso. ¿Sabes qué? Que a mí me ayudó mucho, María Eugenia, algo que tú me dijiste en un momento dado, que era como que no se trataba de mí. Y eso a mí me caló muy hondo porque al principio yo estaba, y ella lo sabe, renuente a hacerlo. Pero cuando María Eugenia me focalizó, es que hay mucha gente que está necesitando esto que tú tienes para dar. Y aunque tú lo ves muy normal, hay gente que no lo es. Entonces tú estás privando al mundo de hacer las cosas mejores solo porque a ti no te da la voluntad de ponerte en orden. Y eso a mí me dio muy duro. Lo lamento, lo siento. No, pero gracias, lo agradezco porque la verdad es que después que decidí dar el paso, que fue a finales del año pasado, ahora es como otra dimensión, otro mundo. Conferencista, mentora, consultora, y yo quisiera que tú aquí compartieras los canales por los cuales las personas pueden llegar y tener acceso a todo ese conocimiento, digamos, contenido que tú ofreces a través de tu newsletter, que creo que se llama Leading with Clarity, liderando con claridad. Me parece genial. Cuéntale un poquito a la gente cómo puede seguir alimentándose de estos conocimientos que tú tienes para dar. Sí, yo escribo todos los domingos en un newsletter. A mí me encanta escribir, entonces esa es una manera de conectar mi pasión. Si lo que están esperando es verme haciendo los bailecitos en los reels, todavía yo no llego ahí. Pero pueden en www.ambarzorrilla.com inscribirse en mi newsletter y todos los domingos le van a llegar. No solamente comparto ahí artículos, sino les comparto recursos, libros y cosas que hay por ahí que les puede ayudar a definitivamente a ser un mejor líder. Y les recuerdo que todo sube o baja en su liderazgo. Esa frase no es mía, es de John Maxwell, pero siempre lo digo porque cuando las cosas van bien es porque hay un buen líder. Y cuando las cosas no van tan bien, entonces hay que revisarse. Señores, esto es Conecta con tu negocio. Nos vemos en un siguiente episodio.